a todos los vectores que transmiten nuestro programa. Fíjate qué elegancia. Agradécele a nuestros cuates mientras yo le entro. Adelante. Claro que sí, estamos en Radio La Nueva República, radio y televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, coberturaciudadana.com, en La Poca Madre de los Poderosos, en La Patria es Primero, Blogspot, Jóvenes con Norona.org, La Revoltosa DF Blogspot, Más allá de nuestras fronteras en la Radio del Sur, en el 92.5 FM en Táchira, Venezuela, en Radio Daniel Villete, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM del Carmen, Radio Amanecer 92.7 FM de Artigas, en Radio Es FM Nueva Helvecia, Colonia. Un saludo también hasta Ecuador en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y el Telégrafo, y hasta Honduras, a Tegucigalpa en Radio Hualcho en el 1015 AM. Hasta España, a Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca. Y bueno, pues agradecemos en la producción de televisión a Pastor Delgado, un saludo a H de Radio AMLO TV, en la instalación y controles, Marielos, grabación y difusión de audio y video, Pepe Garduño. No olviden que pueden comunicarse directamente con el señor Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge, y con su servidora Mona Lisa, @Nueva República. Pues señor Saldaña, el día de hoy... ¿Qué ocupa su mente? Bueno, pues hoy es el día de la libertad de expresión en México. Que la canción, a mí me a otro perro con ese hueso. Y también hoy se inaugura en la exposición No nos callarán a propósito del Día de la Libertad de Expresión en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Bueno, don Jorge Saldaña nos va a hablar de las preocupaciones y los valores de Vicente Fox. Hazme un favorcito, ¿verdad? Bueno, pues ahora tengo que hablar de cosas así especiales. Primero tú mentaste, en el buen sentido de la palabra, el Día de la Libertad de Expresión. Yo soy lamentablemente de aquellos que no creen en la libertad de expresión en México, y te lo voy a decir. Es imposible que haya una libertad de expresión si no tenemos el concepto de la libertad perfectamente establecido. El mexicano no nació para ser libre en el sentido estricto de la palabra. La libertad es un don que no se concibe, que no se capta, que no se mesura, que no se mide, que no se pondera si no tienes cultura para hacerlo. El animal sufre, pero no conceptualiza lo que es la libertad. Sufre. La jaula de oro no deja de ser jaula, pero lo sufre en cuanto de son politicón. El que le falta la libertad la sufre, pero el concepto estricto de la libertad de expresión, te voy a decir que no existe, porque un país donde la libertad de expresión tiene utilicé la palabra de mamón hace rato, el vector. La libertad de expresión necesita dónde canalizarse y cómo canalizarse. Mientras estos canales de la libertad de expresión estén corroídos, no puede haber libertad de expresión completa. Mientras el conducto de Pemex, del pozo petrolero a la pinchurrienta gasolinería de algún político que está ahí enfrente, mientras el tubo esté agujereado, no puede haber la honestidad total en el ejercicio de la distribución de la gasolina, porque el gasoducto, el gasolinoducto, el oleoducto está lleno de perforaciones que tienen un carácter delictivo. Es exactamente como la libertad de expresión. ¿Qué libertad puede tener? ¿Cómo podemos hablar con la boca abierta de la libertad de expresión si yo le digo a alguien, oye, fíjate que quiero que expreses tu voluntad y que vengo a decirte cuáles son mis características para que tu voluntad cívica, política y democrática se exprese
De manera que tú pienses que yo soy el hombre que te conviene para gobernarte. Me llamo Andrés Garnier y voy a velar por tu seguridad, porque seas rico, porque tengas todo, porque seas feliz. Tabasco va a ser una tierra donde en tiempo de aguas no te vas a inundar y donde en tiempo de seca no te van a comer los moscos del paludismo, porque yo voy a hacer todo por ti. Para corroborar que todo lo voy a hacer bien por ti, te voy a regalar esta despensa. Veo que tienes hambre, veo que tus niños no tienen que comer. En vista de mi buena voluntad, te regalo una despensa. Órale. O si no, le voy a dar trabajo a tu hijo. O ten estas láminas para que tu techo y en la lluvia no te mojes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprando la libertad democrática de ese individuo, así en todo. Ese individuo cuando vaya a las urnas va a expresar y va a tener una libertad exacta de expresión para votar por mí. No, obviamente ya compré su voto. Eso es en lo que concierne a la libertad de expresión democrática. Otra libertad de expresión, soy locutor. Y entonces me dice mi patrón, don Roberto Kenny, oiga Saldaña, fíjese usted que ahorita una compañía canadiense de explotación de minas nos va a patrocinar, la Canadian Sterling Gold Company Corporation Inc. Así es que ya sabe usted que vamos a tener anuncios, le va a tocar una comisión de tanto, que generalmente nunca daban comisión, pero en fin, vamos a suponer que dan y reparten lo vendido y el patrocinio de la Corporation Canadian Gold Sterling Inc. Bien, oiga usted, pero yo tenía un reportaje sobre el cianuro en las minas a cielo abierto de Canadá y todo eso. No, qué bruto, ¿cómo va a ser? Por favor, ¿está usted loco? No, pero es que están muriéndose la gente, mire, tiene granos, se le cae en los pelos, los vellos del brazo, se les cae todo, les cae a los ojos una ceguera así, pero cállese, ¿cómo va usted a decir eso? ¿Hay libertad de expresión? No, bueno, pues no, porque una libertad de expresión con patrocinio son paparruchas, paparruchas son inconsistencias, es una entelequia. Por eso digo que en México que tenemos una información patrocinada, una información divertida, que nace en una fábrica de sueños, como dijera el ínclito siempre confundo a Sabludowski a López Dóriga. Dóriga. Bueno, es que tiene el mismo rol. Sí, sí, el mismo rol, pero debe sentirse muy orgulloso, mi querido Joaquín. Entonces, ¿cómo va a ser posible entonces que haya libertad de expresión completa si hay una información patrocinada? Hemos hecho de la información, que debe ser en esencia un elemento fundamental por donde se manifieste la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que fundamentarse en la posibilidad de disentir, evaluar, comparar, siempre y cuando se tenga como objetivo la verdad. Y una verdad no corroída por el fantasma terrible del rating. Porque es evidentemente, si estamos educados y además el ser humano tiene proclividad por el sexo, por la violencia, por la magia, por la fantasía. Si yo mi información la conduzco hacia el sexo, el morbo, la magia, la fantasía, lo fantasmagórico, lo oculto, la magia, es decir, oye, ¿ya sabes quién se acostó con quién? Oye, ¿ya sabes quién anda fulanita? Ese es el periodismo de la escenografía. El diálogo tan profuso durante todo el día. Saludos, Madame Hussein, ¿no? Madame Utsai. Esa me quiere. Yo también la aprecio mucho. Pero de todas maneras, el gremio hipotéticamente periodístico
de la información, ¿cómo le puedo llamar? Ovárica, no, perdón, no tengo el término para decir quién anda con quién no anda con quién pernocta con quién. Ahorita estaba yo oyendo, oye, y ustedes viven juntos, ¿verdad? Bueno, ya tenemos 8 años de felicidad. Bueno, felicidad o no felicidad, ya se sobreviven, pernoctan pues en la misma cama. Sí, oye, ¿ya le diste el anillo de compromiso? No, nada de eso. Ah, entonces ya me informaron a mí que viven en una situación hipotética, regular o irregular, me vale gorro, pero de todas maneras, para un público así, eso es libertad de expresión. No, eso es una deformación de la libertad de expresión. Y ya redondamente otra, por ejemplo, hace 3 días, en el Senado de la República, accidentalmente, que fui invitado, se dijeron cosas trascendentes para la vida de nuestro país. Debo decir que había muy pocos senadores, o yo nomás conocía a Bartlett, no sé si había otros, pero era gente invitada, Jiménez Espriu, por ejemplo, Jalife y otros cuates que no conozco el nombre, pues, pero lo que dijeron fue revelador, fue trascendente, desmenuzaron, hicieron una anatomía sobre lo que aquí tenemos como tesis, que es el síndrome de Estocolmo de todo el país, que está muy contento con la enajenación de sus bienes, que está muy contento con leyes que hacen que seamos amigos de nuestros esclavizantes. Todo eso dijeron ahí, y uno de ellos hizo un llamado a la rebelión. ¿Qué dijo la prensa hoy? Periodistas de la televisión, periodistas de la radiodifusión, de la prensa, no lo he leído, no puedo leerlo todo, pero también hay que decirlo de una vez por todas, que la prensa ha dejado el estandarte por antonomasia de la libertad de expresión para cedérselo a la televisión y ahora al Twitter y a estas cosas de la ¿cómo se llama? De la comisión, pero ni ahí tampoco se ha dicho mucho acerca de ese llamado a la revolución. Bueno, uno de Jiménez Espriu lo dijo. Dice, el camino para la fuente de petróleos no es por el paseo de la Reforma, es por la avenida Revolución. Coño, me gustó, pero de todas maneras, eso fue el corolario, un poco fantasioso, de toda su tesis, y así todos los demás. Y de eso no dijeron nada. ¿Dónde carajos está la libertad de expresión? Hágame favor. No, y además en un país como México, donde ocupamos la 4ª posición en el listado de los países más mortíferos para ejercer el oficio. Claro, bueno, sí, pero también eso es algo terrible. Pero lo terrible también es que es de donde se cobra y se hacen fortunas más grandes por el periodismo. Yo no he visto ningún lugar del mundo donde los periodistas, mira, hay un periodista y nombres no me hagas que los diga, pero cuando tuvo un problema, entonces periodista que yo lo conocía cuando en mi larga trayectoria, en mi larga y veterana insistencia y tosudez de estar en los medios de comunicación, veía yo un cuate que era un técnico así, y no lo estoy discriminando por esto, sino que tuvo, y al cabo de 10 o 15 años, tuvo un problema, y entonces no me acuerdo ni cómo se llama, pero de todas maneras, sabes que tenía un conflicto, y ese conflicto salió a la luz pública, por eso me atrevo a decirlo. ¿De cuánto es tu conflicto con la patronal? Y escribió 18 millones, joder, pero ¿cómo le hice? Digo yo, ¿cómo le hizo? Del periodismo, 18 millones, sí güey, pero eso no es todo, me dijeron, no son pesos, entonces 18 millones de dólares, joder, pero ¿qué escribe? pero qué hay, qué dijo, cuántos libros, ¿Escribió la Biblia o qué? Periodismo,
Porque el periodismo es decir, vienes a cobrar a fin de mes. Yo escuché que algún día decía alguien que se llama Gurría, decía, bueno, entonces allá nos vemos, sí, nos vemos a fin de mes, ándale, sí, pues. Así se despidieron. Imagínate el lapsus que significa cuando el titular de la Secretaría de Hacienda, o quien haya sido, ¿era Hacienda? Sí, era Hacienda. Que se dice, oye, el locutor, nos vemos a fin de mes, está cobrando su, ¿cómo se llama? Su chayote. Ese es periodismo, no, ni más, eso no es periodismo. Ahora, si quieren decir lo que yo lo he hecho, yo lo he hecho. Claro, pero lo he hecho a la medida de mis circunstancias. Sí, yo creo que a mí me han dado pues, una canasta de chayotes en toda mi vida, no camionadas. Por eso me han corrido de todas partes. Y dice, ahorita o ya sé que van a decir, es que no te han llegado al precio. No, ni me han llegado ni me han ofrecido. Y también, por ejemplo, cuando era a la de a fuerza que tienes que entrarle a la chayoteada. A la de a fuerza, oye, viene un ciclón. Cállate y no lo digas. ¿Por qué? Porque se vacían los hoteles. Y si no te corro. Punto. ¿Este es un país donde haya libertad de expresión? No, no es un país donde hay libertad de expresión. Es donde la libertad de expresión se ha convertido en un nicho de mercado. Y eso es demostrable. La libertad de expresión la han convertido en un nicho de mercado. La libertad la libertad de expresión es negociable. Yo voy a decir la verdad. Mira, por ejemplo, hay un desmadre y la Ciudad de México se convierte en una ciudad más peligrosa de lo que ya era. No estoy muy enterado, ¿verdad? Pero ¿qué hace un político de los de tradición en México? Aprovecha para lanzar una campaña, aprovecha para comparecer. Fíjate lo que significa el término comparecer. Ir a presentarte en un lugar acompañado de, y presentarte con. Tú vas ante el juicio divino de un periodista o de una periodista y te presentas y compareces y aprovechas ¿para qué? Para salir lo mejor librado, prometiendo todo aquello que es una deficiencia o prometiendo una campaña excepcional con la cual vas a blindar un área que se la está cargando la corrupción, o vas a prometer, o estás indignado y dices los avances de tu investigación, que son pura hipótesis, pura entelequia. Sí, hoy en una entrevista al señor Mancera, hablando de la inseguridad de la Ciudad de México y de la zona rosa, él decía que no, que se va a recuperar la percepción de seguridad, y le dijo Carmen Aristegui, bueno, mejor que sea un hecho, no la percepción, pero están muy preocupados en ese sentido por la percepción, pero no cabe duda que otra forma de cancelar la libertad de expresión es no contratar a los medios que no son comprables, no les contratan publicidad. La distribución de publicidad la hacen precisamente a los medios afines. Bueno, digo yo no me estoy refiriendo particularmente a un locutor o locutora o a un funcionario. La normalidad, y como nuestro programa ve, no meter la mano, si nuestro programa, nuestra síntesis, no es meter la mano para revolver el fondo de la olla y adquirir más rating, aunque en el fondo de las ollas suele haber porquería. Entonces, revolver todo hasta el fondo, pero no con una finalidad social, no con una finalidad que se tenga para reestructurar las deficiencias de un país, sino con el hecho de conservar el rating. Mientras en México la periodista tengan fundamentado en su esencia, en su criterio y su finalidad sea conservar el rating, cueste lo que cueste, removiendo los redaños, el intestino grueso de las personas, o tratando de hacer que se digan, o decirle al procurador, deme su nombre, dígame quién fue, y qué llevaba, y cuántos llevaba, no va para la esencia del periodismo. Eso es conservar el auditorio, y conservar el auditorio es hacer rating,
sea quien sea. Yo no me dirijo a una persona o a otra, mi querida Mona Lisa, ni a una entidad, ni a un área, ni al Distrito Federal, ni a nada. El político y la esencia, y como yo te decía en alguna ocasión, y aquí está en mi libro porjoder.com, el problema de México no es político, es patológico. Estamos enfermitos. Tenemos en todas las deficiencias, en todas las áreas donde hay poder, hay enfermedad, y el periodismo es un poder. Y hay que decirlo, el periodismo en México es una de las deformaciones que ha hecho nuestro sistema mercantilista. Vivir del periodismo es una cosa, vivir para el periodismo es otra, y explotar el periodismo es otra, y nosotros hemos convertido el periodismo como un nicho de mercado y de rating, y así no se puede. Digamos que hay una mesa de 3 o 4, de 3 patas, por ejemplo. Una el poder, otro la información es poder, y otra la educación. Dígame cuál está sólida. Los hombres de poder, imagínese usted el hecho que significa que un hombre de poder, el cual gusta de que todavía le llamemos presidente, porque como fue presidente, es presidente, reclama el derecho de enmarihuanar a todo México, cuando ya está visto y demostrado que el consumo de ciertas drogas, como la cannabis índica, no es inocua, y no lo es quien tiene deficiencias educacionales. Bueno, pero en fin, las 3 cosas del poder. La información se vende, minuto que no se vende es perdido para la eternidad, y los locutores, los informadores, los periodistas, que hoy me permito felicitarlos, y los dueños de periódico y los vendedores de espacio del dueño de periódico, están explotando la libertad de expresión. La libertad de expresión, porque cada espacio lo venden. Y el término que se utiliza para decir estás patrocinado es ¿ya vendiste tu tiempo? Yo fui a las estaciones para ver si me dejaban decir mi programa, esto que ahora tengo que decir por internet, y en las estaciones me decían, le voy a pasar al departamento de ventas. No, páseme a ver cuánto me van a pagar. No, nosotros no pagamos, vendemos tiempo. Ah, venden tiempo. Pues que no es periodismo. No, güey. Aquí se vende tiempo. Pero este es un medio de comunicación informativo y periodístico. Quiero que ustedes me contraten y yo voy a trabajar, voy a hacer periodismo y ustedes me pagan, aunque sea poco. No, está usted mal. Aquí nosotros vendemos tiempo, me decía Palma. No, Palma no, sus ayudantes. Y digo, entonces voy a ver, oiga señor, pues que dicen que tengo... Sí señor, usted puede comprar este espacio y que sabe que 5 millones por 6 meses o no sé cuánto querían. En otro 1,5 millones para comprar tiempo para que yo pudiese hacer mi programa. Ese es un país de libertad de expresión. No, ni madre, no lo es. No, para nada. Como concluyó el informe de las Naciones Unidas con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo, ellos decían, cuando la libertad de expresión y la libertad de prensa son ahogadas y reprimidas, la gente tiende a buscar salidas alternativas, porque es parte del hecho de ser humano el hablar, el compartir noticias, el desenterrar verdades y el expresar inquietudes y aspiraciones. Y pues aquí en México, la verdad, medios de comunicación libres, independientes y plurales, en un contexto social que lo respalde, pues no, porque los ataques contra los periodistas se mantienen. De hecho, hay un índice altísimo, el primer lugar de periodistas asesinados y desaparecidos. Sí, pero también aquí yo quisiera, no es que te contradiga ni mucho menos. Yo sé que hay periodistas, hay de periodistas a periodistas. A mí considérame como un amateur, como un aficionado,
a los medios de comunicación, que eso he hecho toda mi vida, sin que sea yo estrictamente un locutor, sin que sea yo estrictamente una vedette presentadora de la televisión, o como decía aquel mamón, un locutor ancla, ni reportero ni periodista, simplemente alguien que dice la verdad. Tiene que haber lugar en todo el esquema de esta cosa de una nación de alguien que diga lo que piensa. Ahí me consideras. Pero es que se le llama periodista decir con quién se acostó Héctor Camín, o Camilo, como caramba se llame. Y si Verónica Castro se lleva con su hijo, no, es un área del periodismo. Otra para decir, señor, comienzo mi campaña, banderilla seguro, banderilla limpio, banderilla que se ve y sale su jalada con la campaña. Y eso se cobra. Eso no es periodismo. Y hay otro periodismo que dice, oye, lo que hice de los tantos millones, por favor, te voy a comprar tiempo, te voy a comprar una página, pero eso mira calladito, ¿eh? No magnifiques, es canción, no la hagas grande. En cambio, para mi enemigo, ese sí te voy a dar una corta feria. Eso no es ser periodista. Por eso el término, mira qué buen periodista es, ya tiene 18 millones de dólares. No, ni madre. O lamentablemente cuando hay un caso criminal que no es recomendable, digo que no es más que digno de lamentarse, pero también hay muchos infiltrados en el periodismo que lo que son vendedores de tiempo. Eso sí se puede decir. Evidentemente que yo sé que a muchas personas que han denunciado hechos graves les ha ido muy mal. Por eso a mí no me gusta, y tómalo a miedo, el decir, don fulano de tal hizo ese cerrado. Yo digo, bueno, la tendencia general de un país corrupto es esto. Por ejemplo, voy a hablar ahora del Departamento del Distrito Federal y del Distrito Federal en el cual en este momento nos encontramos. Haciendo un cálculo muy somero de las dificultades que hay de corrupción e inseguridad. Yo nunca digo inseguridad sola, porque la inseguridad viene y tiene su génesis, está provocada por algunas causas. Hay inseguridad porque la ley ha desaparecido y porque entran a ejercer una ley especial quienes juzgan que deben castigar y que viven de hacer delitos. Pero como quienes están encargados de aplicar la ley, como los jefes o los que están arriba en el orden jerárquico del poder, los jefes de esos que están del policía, del Ministerio Público, del juez, esos de arriba también están corruptos y reciben lana, la cadena se magnifica y ya yo, ciudadano, me convierto en víctima. En esas circunstancias, la inseguridad es la resultante de una cadena. Arriba de toda esa cadena está el concepto del poder, que perdió la posibilidad de tener y de saber qué es lo que debe imperar en el país. Yo dirijo a Banderilla y llega alguien y me dice, te voy a regalar un terreno, te voy a dar, y todo el pueblo me obedece. No puedo decir al policía, cuidadito, me pones una mordida porque te cae, ¿eh? No, pues si usted también es corrupto, no se puede. Entonces, la inseguridad es un producto de la generalización de la corrupción. Haciendo cuentas, permítame, haciendo cuentas, me percato de que vivir en la capital es menos peligroso que en muchos lugares,
Por eso la capital de la República era un poco más segura. Es decir, había, y como somos 20 y tantos millones, había más posibilidades de pasar inadvertido porque había menor número de delitos. Parecería ser que ahora, con el nuevo gobierno, no. Y que todos los más terribles delitos de un campo de batalla, como pudo serlo Tijuana, Sinaloa, Monterrey, San Luis Potosí, llegan a la capital. Generalmente cuando eso sucede, es como una llovizna fresca para el que tiene poder. ¿Qué hace el que tiene poder cuando tiene un problema? Un problema que no puede resolver. ¿Por qué? No tiene elementos para. ¿Pero qué se le ocurre hacer? Una campaña. ¿Con quién? Con mis amigotes. ¿De qué? De la radio, la televisión y de la prensa. Hacemos una campaña. ¿Y qué pasa? Pues el pueblo sabe que estoy preocupado, pero el problema lo vas a resolver. No, hombre. ¿Qué vas a resolver? ¿Cuándo? Si los problemas en México no se resuelven con campañas. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Pues los voy a entretener. Porque el hecho de limpiar un área significa que los limpiadores estén limpios. Y nomás lea usted, delegación tal, venta de terrenos. Aquí afuera, por ejemplo, ¿cuántos meses tiene el charco de agua? Más de 2 meses. Más de 2 meses que se está regando una llave. Me parece que han venido 3 visitadores a ver la llave que noche y día se está regando el agua. ¿Y qué hacen? Hacen un reporte y se van. ¿Y qué? Ahorita ahí está el charco de agua y los borbotones del agua que se está regando. ¿Por qué? ¿Esos señores van a limpiar a la ciudad si no pueden cerrar una pinche llave de agua? Por la burocracia obviamente corrupta. Por su patología. Ellos no están para arreglar los problemas de la ciudad. Están para comparecer a un programa y prometer que van a hacer la calle donde vive Saldaña está libre de charcos de agua porque no se está regando. O la campaña que se llame Capital Ideal, Premio del Mundo. Pero finalmente nada. Yo tiene 4 años que estoy trabajando en un canal de México Capital o Distrito Federal. Me llamó Virgilio Caballero a Bandería, me dice, vente, vaya, vamos a comenzar. ¿Hace cuánto, jóvenes? Hace 4 años. ¿Onta? No hay. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede. Dígame usted, licenciada. Fue hace 6 años, porque cuando entró Marcelo Ebrard, él tenía el proyecto del canal abierto de televisión para la Ciudad de México. ¿Qué va a tener? Ni que nada. Pero si ahora también hablo, ni siquiera se ponen al teléfono y con groserías además. Dígame, mándame un memorándum, mándame un mail, mándame, ni madre. Es la falta de voluntad, es retrasarlo todo con el fin de no perjudicar a los amigos, aunque el pueblo se joda. ¿No era acaso tiempo para que alguien pudiese recapturar la voz de una ciudad de 20 millones de habitantes, pero no para lambisconear abyectamente al que tiene el poder? Que, mira, nunca un lambiscón puede hacer grande al que tiene poder. Lo hará abyecto. Le dará, no le puede dar prestigio porque la gente no es idiota. No somos una procesión de zombi convocados por la televisión. Nos damos cuenta, éjele. Eso es propaganda. Y cuando alguien dice por dentro, éjele, sí,
Sí, por arte de magia vamos a terminar con eso. Sabemos que son tácticas dilatorias, no más entretener y sacarle rajas si se puede, porque nadie da paso sin guarache. Ya que hay un desmadre en la capital, voy a aprovechar para hacerme publicidad. Eso arregla las cosas, NO. No. No, y ahora que hablan de inseguridad en la Ciudad de México, que se está acercando la inseguridad que se tiene en provincia, yo creo que ni idea tienen porque no se sabe. Mire, el profesor Treviño Rábago es un locutor de aquí de la radio. Salió a Monterrey de fin de semana a ver a sus hijos. Al regresar, llegó muy temprano, había 2 cadáveres enfrente de su casa y estaban balaceadas las casas aledañas. Ya mandó quitar las ventanas, las tapió por miedo, ¿no? Dice, bueno, si aquí hay balaceras. Un amigo me comentaba ayer que ayer a las 5 de la mañana, estando durmiendo, se escuchó una balacera espantosa que parecía que estaban enfrente y no, era hasta la avenida. Se veían como explosiones, iluminaban la noche, son armas de alto poder. Eso es lo que pasa, no tiene nada que ver con la inseguridad que describen, ¿no? De que en Matamoros secuestraron un camión de niños de la escuela y lo desaparecieron. Parece ser que tiene que ver con el tráfico de órganos, o sea, la inseguridad, que puedan percibir. No, bueno, pero sí, mira. No tiene nada que ver. Pero espérate. Nuestro programa no puede, mi querida Mona Lisa, ¿cómo te voy a decir? No tenemos reporteros. No tenemos, yo no avalo el hecho de que se manifieste aquí lo que sucede, sino las causas que tiene nuestra desorganización nacional, nuestro desorden nacional. Yo no puedo decir se robaron tal, hubo tal, como el programa que dice, ahora sí, vamos a oír las declaraciones de este señor infiel o de este señor, relájese, póngase tranquilo que le vamos a dar. Es alimentar el morbo, no porque lo acepte uno, no porque es como le decía yo ayer, el hecho de sacar las fotografías y los papás llorando de la esa donde guardan, de la guardería de los niños, es un recurso para tener rating. Al locutor no le importa nada a los niños, lo que le importa es conservar su programa y tener lo que él llama prestigio. Por eso yo no quiero que nuestro programa en alternativo informe, entre comillas, lo que no podemos, es decir, no estamos preparados, no formamos parte del núcleo de los que tienen medios de comunicación adecuados ni sostenidos. Por eso nunca menciono las peripecias de un delincuente ni de un delito, porque no tenemos cómo verificarlo. Ahora, solamente tenemos 2 o 3 versiones, y resulta que esas versiones nos dejan insatisfechos. Hay que examinar las causas, por qué la información no desemboca en una misión real y verdaderamente periodística. Sí, absolutamente de acuerdo. Mi intención era plantear la gravedad del asunto porque... La gravedad la conocemos por los medios de comunicación que hacen de todo un trending topic. ¿Me entiendes? Y haciendo las inferencias requeridas para hacer todo eso. Es decir, no, y fíjate cómo y no por decirlo por ti, sino que nuestra realidad es un poco trágica. ¿Y hoy qué coño vas a celebrar del Día de la Libertad de Expresión? Tú tienes la versión de un funcionario y te dice que está indignado y que va a ir hasta sus últimas consecuencias y que va a hacer una campaña que se inaugura hoy, que es campaña contra el hambre y contra la inseguridad en banderilla. Y la campaña se va a llamar Todos Unidos y Juntos, para que sea un nombre que la gente repita. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta de la imbecilidad? O si no, aquí está la señorita que dice que fulanito de tal lo vieron paseándose en la zona rosa y que estaba fulano y que tenía una muchacha y que se llevó una muchacha de tal lugar y que desaparecieron 4 gentes y que dicen que se pelearon porque no lo invitaron a una fiesta. ¿Entiendes que todo eso forma parte del anecdotario de la noticia y nosotros somos un programa alternativo que es otro aspecto de la tragedia? Evidentemente que hay tragedia, evidentemente que hay violencia, evidentemente que hay inseguridad. Nosotros examinamos las causas de eso. Eso es lo que tratamos, es decir, alguien lo tendría que hacer. Nosotros no nos conformamos con decir, ante los descuartizamientos de tal lugar, el presidente municipal de Tlacolulán ya lanzó una convocatoria que dice fajas de hierro, para que no haya descuartización, y todo el mundo fajas de hierro. No, eso es el folclore, en el mal sentido de la palabra, televisivo y la exposición de la noticia explotable. En realidad tenemos que, cuando yo te digo el problema de México no es político, es patológico, esto que para muchos puede ser una sonrisa, una carcajada o algo, si te pones a examinarlo, sí. Como yo decía un día a un funcionario que quiso oírme y que creo que por eso me corrieron antes de aceptarme. Digo, tendríamos que examinar lo que es la Ciudad de México. Y yo pretendo que la capital de la República se comporta de una manera no indebida. Se podría mejorar la salud mental del capitalino si tuviésemos una serie de mensajes, de aprendizajes y de enseñanzas que nos normaran por caminos de mejor conducta. Por ejemplo, si juegan los Tiburones Rojos de Chaltepec contra los Rayados de quién sabe dónde, y alguien dice, mole, hay que retacarles a 1,000 pesos el boleto. Oye, pero si pagaban 200, no hay quien controle la reventa. Y desde aquí, de por Perisur hasta el Estadio Azteca, encuentras a 80 o 90 revendedores que te hacen así con los boletos ante la ciencia y la paciencia de cientos de policías. Es decir, estamos cultivando un área patológica. Si un güey locutor dice, les invitamos mañana a la peregrinación de los zombies, van 30,000 vestidos de zombies. Otro dice, mañana a las 5 de la tarde nos encueramos en el metro, van 9,000. Y así por lo consecuente. ¿Habla usted con alguien en la calle? Le pide algo y le contesta y lo manda por un tubo. Hable con un funcionario. Lo mandan, perdone usted la vulgaridad, a mí por ejemplo cuando voy al banco, me mandan al carajo. Voy a comprar algo, no, perdón, no se puede, usted no se le puede vender porque no me lo dicen. Pero saco en conclusión que no me lo venden porque ya estoy viejo. Esta es una ciudad enferma. Nuestra vida no. Ahora, llega quien implante un diálogo delictivo, es decir, no hablan las palabras ni los intereses de la mafia, digamos, ahora, de los que se comportan mal. Tienen varios lenguajes: advertencia y muerte. Ellos no se arreglan como se veía en la mafia italiana, que iba el padrino y hablaba con todo y discutían y qué sabe qué. Eso parece ser que en México no se usa. Los hombres de delito no discuten, son sus pistolas que hablan por ellos. Dime tú si no te estoy planteando el panorama
de una ciudad estrictamente corrupta. Definitivamente. Y entonces, al decir corrupta, estás diciendo una ciudad enferma. Y eso no se va a arreglar con la declaración de una hipotética campaña de banderilla mejor. O banderilla, o como se llame, ¿verdad? Y en ese caso es un país enfermo. De acuerdo, pero te lo estoy diciendo en la parte fundamental en cuanto a habitantes de una ciudad grande, a propósito de la incursión de la entrada triunfal de México capital a la similitud con ciudades del norte de la República. Es decir, si ya entra en algún lugar para matar a 4, si desaparecen 10 de otro lugar, si no se puede saber quién es el dueño, si tú me dices que a las 10 de la mañana de un domingo hay un antro, de los que llaman antro, abierto, que no me importa de dónde, ni si es en Iztapalapa o donde sea, pero si de buenas a primeras, si no hay nadie que me explique, oye, ¿qué permiso tienen? ¿Qué hay? Cabarets, en mi tiempo se llamaban cabarets, en París una boîte de nuit, muy elegante. Entonces, si un lugar, una emborrachuraduría, un sexy table dance, ¿qué hay desde las 10 de la mañana? ¿O por qué o cómo? Nadie lo puede explicar, porque la voluntad no es arreglar las cosas. La voluntad es aprovechar la coyuntura que hay ante un acto delictivo para hacerme publicidad. La percepción mediática. Claro. Es decir, voy a ver si puedo utilizar esta desgracia para que yo saque algún provecho. Bueno, pues eso en cuanto... ¿Qué otra hay? Hay otra, perdóname. Decirles, la exposición No nos callarán, las batallas por la libertad de expresión, estará a partir de hoy, que se inaugura a las 11 de la mañana, en el Museo Memoria y Tolerancia, ubicado en Plaza Juárez, en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama la exposición? No nos callarán, las batallas por la libertad de expresión. Ah, pues está bueno, a ver si me doy una vuelta. Bueno, pues Fox declaró que él va a participar, va a ser productor de marihuana, y se manifestó porque la droga está en manos de nosotros y que ayude a la economía del país y no solamente a la del Chapo Guzmán. Está bien. Aclaró que el principal objetivo que tiene su propuesta de comercialización de la planta es que deje de estar en las manos del Chapo. Consideró que la marihuana será legalizada en poco tiempo, pero si México no lo hace, se quedará rezagado. Bien, aquí hay que examinar un poco, mi querida Mona Lisa, sin que hablamos del presidente Fox por ser una personalidad del mundo de la política y que trascendió por su particular, por dos cosas: por ser un empleado de la Coca-Cola, que parecería ser que no ha dejado de serlo, y porque tiene una personalidad muy destacada que convino así al establishment, a lo establecido, y convino así, nadie me quita esta idea personal, a las finalidades de un sistema político. Nadie me quita la idea de que se sentaron en una mesa y dijeron: llevamos 70 años de Partido Revolucionario Institucional. Todo por servir se acaba, dice el dicho popular. Todo lo gasta el tiempo. Tenemos que ser congruentes. Evidentemente que nuestro sistema de gobierno necesita una oposición sólida, pero nunca le hemos dado oportunidad a esa oposición. ¿Por qué no les prestamos el poder? No dije el juguetito. ¿Por qué no les prestamos el poder un sexenio?
con el compromiso de que nos lo devuelvan. Ahora, tampoco vamos a ser tan güeyes para darles el poder y perderlo para siempre. Descansamos, respiramos y más que todo, es el pueblo de México el que va a establecer un cambio y va a ver que después nos van a extrañar y van a decir estábamos mejor con el PRI. Alguien debe haber dicho eso. Y dice, oye, pero ¿a quién ponemos? No vamos a darle el poder a un enemigo que después quién lo saca, porque está bien que lleguen al poder, pero cualquiera llega, pero no cualquiera se quiere ir. Hay que tener cuidado. Dice, no te preocupes, tengo la personalidad extraordinariamente apropiada para que tome el poder, para que le demos el poder, lo ayudamos, llega al poder, pero también necesitamos a alguien que se sacrifique, también lo tenemos. Ahí está la Bastida. ¿Y quién va a ser el otro? Fox. El ranchero, sí, tiene una personalidad apuesto, grande, es el yerno, el hijo de una familia, el hijo de un hacendado, como la telenovela, es un personaje alto, de bigote, hombre, Iñor como nombre, atravesado como son los mexicanos, hombre, tiene que ser un hombre atractivo, hombre, que hay que, desde hace un tiempo para acá, este es un paréntesis que hago, el hombre de poder tiene que tener los requerimientos necesarios escenográficos, fílmicos y de grabación que requieren los medios modernos, y Fox lo tiene. Además habla inglés. Es más, dice el otro, es empleado de una compañía americana. Los americanos van a estar recontentos y además vamos a establecer una relación directa con la más grande compañía del mundo, Coca-Cola. ¿Te das cuenta lo que significa Coca-Cola? Pues es como decir la Santísima Trinidad, carajo. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, estaría bien. Y llegó Fox al poder. Solo que demostró que tenía todas las condiciones para el sistema, pero no para la psicología, no para la salud mental. Y nos damos cuenta ahora de cuáles eran los auténticos valores de Fox. Yo creo que los principales valores de Vicente Fox estriban en dos áreas, que pueden ser similares, paralelas, o que se mezclan entre sí. Todo lo que tiene que ver con el poder y todo lo que tiene que ver con el dinero. O con el poder primero y luego el dinero, con el dinero y luego el poder. Imagínense ustedes, hermanos, de quién estábamos, cuando lo fundamental para él es el hecho de convertir a todo México en un plantío de marihuana, el gran búfalo. No puede ignorar, a no ser que en realidad su tosudez sea pétrea o decir como una piedra que no entienda, que los más grandes y profundos estudios en la actualidad indican que el hecho de fumar marihuana para alguien que no tenga su criterio bien firme, su estabilidad emocional grande, su posibilidad de comprender su cultura adecuada, resulta un peligro inminente. ¿Y quién más desmadroso para tener una infancia podrida? Un ejemplo pernicioso de tantos años de corrupción. El niño mexicano ha visto corrupción por doquier. Es más, hemos sido educados en la corrupción, en sistemas que adolecen de este problema. Yo te diría que el número uno es alcanzar. ¿Terminó? Sí. Bueno, Adelante. Entonces, todo, quiero decir, retomo lo que estaba yo diciendo, el mexicano ha sido educado
en áreas de enfermedad. Si hemos tenido 3, como ya lo he dicho en otra ocasión, pero pues vale repetirlo. Nosotros somos un producto de Chespirito, Raúl Velasco y Jacobo Zabludovsky, justamente el Día de la Libertad de Expresión. ¿Y los niños de Chabelo? Es el concepto Chespirito abarca toda una infancia no bien conformada, sin valores. Chabelo como Chespirito no son producto de una familia. El personaje de Chespirito sin familia, la información mercantilizada, y Raúl Velasco convirtiendo todo el arte, toda la sonrisa, toda la cultura en un nicho de mercado. Ahí vamos a darles a fumar marihuana en la madre. Es impensable, es decir, una persona establecida convenientemente con madurez espiritual, con mesura, con una jerarquía de valores grande, no se los puedo decir, no soy fumador de marihuana. ¿Quién sabe qué reacción tendría? Pero si yo tengo un problema grave de formación espiritual y me retaco mis carrujos de marihuana o me emborracho, me sale mi problema. Y a Fox le vale madre, dice, yo les vendo marihuana a 20, además los dejé tontos, los dejé idiotas, les robé la lana, hice lo que hice y ahora los voy a dejar completamente motos, marihuanos. Se necesita verdaderamente estar enfermo mental, no tener asesores y hacer de México verdaderamente Fox, que no es Fox, es finalmente el sistema, le importa extraer del mexicano hasta el último centavo, aunque se muera, hijuela, aunque se vuelva loco. A mí no me importa que coma o que no coma. Lo que le importa a Fox, nuestro expresidente, y luego la consecuencia de Fox, él haya sido como haya sido, estamos bien fregados. Por eso la tarea ímproba quiere decir dificilísima de la actualidad, es hacer el diagnóstico de nuestro reciente pasado para ver si esto se puede enderezar. Perdonen, mucho gusto, y cómo me gustaría que hoy, Día de la Libertad de Expresión, hubiese verdaderamente algo que celebrar en México. Adelante, Mona Lisa. No olviden que el domingo a las 10 de la mañana tenemos Desayunando con Saldaña y a las 8 de la noche Nostalgias. Que pasen muy buen fin de semana. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Hasta el lunes. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Estaba de brote en brote, una vacuna por compasión, y en la tele hablaban los diputados, odiados por la nación. La influenza estaba de brote en brote, una vacuna por compasión.